Para terminar con la clase de hoy, simplemente retomando las dudas al principio sobre los modelos en espacio de estados, les voy a mostrar dos ejemplos de dos modelos en espacio de estados para resolver problemas en ingeniería y problemas, eh, digamos, del mundo real, pues, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar es un modelo en espacio de estados desarrollado recientemente para tratar de modelar las dinámicas de la pandemia del COVID-19, de la enfermedad COVID-19. Y este modelo fue desarrollado por unos investigadores del Reino Unido y de Malasia. Y con este modelo, pues lo que tratan es de describir cómo han sido las dinámicas de la pandemia desde el principio de la pandemia hasta los datos experimentales que se tienen para tratar de poder predecir cómo se va a comportar la pandemia en el futuro, ¿no? Digamos que la idea de tener modelos es tratar de predecir a partir de una condición inicial cómo se va a comportar el estado de un sistema dinámico a lo largo del tiempo, ¿no? Y en particular en este caso, estos investigadores proponen un modelo en espacio de estados no lineal. En particular este modelo es no lineal, no es lineal como los que hemos visto en clase, porque pues el mundo real es no lineal, ¿no? Entonces proponen cinco ecuaciones diferenciales de primer orden para modelar las dinámicas de la pandemia. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Y esas cinco ecuaciones diferenciales lo que permiten es modelar las dinámicas de el estado S, que representa a la población susceptible de contraer el coronavirus, la variable de estado que representa los expuestos, la población expuesta, la variable de estado I, que define a los infectados de coronavirus o del coronavirus, a la variable de estado R, que representa la población que se recuperó de la enfermedad, y la variable de estado D, que define a los muertos, ¿no? A la gente que murió debido al coronavirus. Y la suma de esas cinco variables de estado, S más E más I más R más D, pues da el total de la población de estudio, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la población de la República Mexicana, N sería los 120 millones de habitantes que tenemos en la República Mexicana. S serían el tamaño de la población que se hizo la prueba y salió negativa. E sería la población que no se ha enfermado, pero que no se ha estudiado, ¿sí? Y sería los infectados actuales, digamos, los infectados, eh, ¿cómo le llaman en las conferencias? Los infectados actuales, los que actualmente se encuentran enfermos, ¿sí? Los que hicieron la prueba, pues, y salen positivos, pero los activos, ¿sí? Son los activos, los enfermos activos. R son los que se recuperaron, ¿sí? Los que se han recuperado, que tuvieron la enfermedad, pero que se han recuperado. Y D son los muertos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no son los acumulados. Son que se pueden, digamos, son los valores, los valores de las variables de estado, S, E, I, R y T, pero en tiempos determinados, en tiempos específicos, en T igual a hoy, T igual a mañana, T igual a pasado mañana, T igual a ayer, T igual a antier, etcétera, ¿no? O sea, al decir que esta función depende del tiempo, es el valor de estas variables de estado en cada uno de los instantes de tiempo en los cuales estamos interesados, ¿sale? Entonces, este es un modelo en espacio de estados típico de una aplicación real, en este caso, que nos permite modelar las dinámicas de la pandemia, de COVID-19, para tratar de
modelar datos experimentales, es decir, los datos que lleva contabilizado la Secretaría de Salud y tratar de tener un modelo que nos permita ver cómo se va a comportar la pandemia en un futuro, ¿no? ¿Sale? Eh, bueno, este es un primer ejemplo que quería mostrarles. Un segundo ejemplo, bueno, pues este es un bioreactor de producción de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento que más se tiene en la naturaleza y energéticamente tiene una capacidad calorífica muy importante. Lo que significa es que es un potencial fuente, bueno, no fuente, un potencial vector para producción de energía. Y lo interesante es que la combustión del hidrógeno solamente genera vapor de agua. Entonces se dice que este es el ciclo del hidrógeno porque la idea es que a partir de este siglo comience una producción mucho más fuerte de hidrógeno de diferentes maneras, con la idea de utilizarlo como una fuente de combustible, ¿no? Como una fuente de energía, más bien, como un combustible fuente de energía y además limpia, ¿no? Porque su combustión genera vapor de agua, ¿no? Entonces, este es el bioreactor, ¿sí? Es un bioreactor que utiliza un influente, un agua residual. De hecho, este bioreactor lo que permite es tratar aguas residuales y producir a la salida hidrógeno en fase gaseosa, ¿no? Entonces, este es el modelo de estados el modelo en espacio de estados de este bioreactor en fase líquida. Si se dan cuenta, es un modelo en espacio de estados igual es no lineal. Estos términos son lineales, pero este término es no lineal, desgraciadamente, ¿no? Este término de aquí y este término de acá es lineal, pero este de acá es no lineal. Entonces, este modelo en espacio de estados es no lineal, pero es un modelo en espacio de estados que depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables de un vector de estados de dimensión 8, y además se requiere un, eh, un modelado en fase gaseosa y en la fase gaseosa tienes adicionalmente dos variables de estado más, ¿no? Entonces en total tienes un modelo en espacio de estados de 10 variables de estado, ¿no? ¿Sí? Y la salida de este sistema es el flujo de hidrógeno a la salida del reactor, que está modelado por esta ecuación algebraica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales formado por esta ecuación y estas dos ecuaciones diferenciales más, en total 10 ecuaciones diferenciales, y tenemos una ecuación algebraica de salida, ¿sí? Estamos modelando un sistema con dos entradas y una salida. Las entradas son el flujo de entrada por volumen D, y la glucosa en la entrada, son dos entradas y una salida, que es el flujo de hidrógeno a la salida del bioreactor. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo de un sistema, un proceso real, un proceso industrial real, modelado en espacio de estados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales y una ecuación algebraica que modela la salida como función de los estados del sistema, ¿sí? Bueno, nada más quería terminar la clase de hoy con estos dos ejemplos de modelos en espacio de estados, ¿no? Un modelo que nos permite modelar las dinámicas de la pandemia de COVID-19 para una población en específico, ¿sí? Se puede utilizar este modelo para modelar las dinámicas de una pandemia en México, en particular en este artículo modelan las dinámicas de la pandemia para Corea del Sur, porque los autores comentan que fue uno de los primeros países en tener datos experimentales confiables, ¿no? Acerca de cómo estaba comportando la pandemia eh, en, en su país, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy y nos conectamos el próximo martes.